Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Words Across Spanish Podcast. Un podcast de español en español para aprender español, donde tres nativos hablarán en español real sobre un tema relevante para ti, que eres un aprendiz de la lengua. Hoy vamos a abrir el debate. Hoy vamos a debatir si el español está empeorando o simplemente se está simplificando o ninguna de las dos. Así que, ¡vamos! Y como cada semana, le doy la bienvenida a mi amigo, compañero y amigo, cofundador de Words Across, el popular Osmel Osu Helves Jr. ¿Cómo estás, Os? Todo bien, todo bien. Hey, interesante el tema. Sé que eres fan de Linguriosa. Ella a veces escucho mucho, por cierto, saludos a ella. Escucho mucho Linguriosa sin querer porque Virginia es gran fan y tiene mucho que decir al respecto, pero Así es. ya hablaremos de esto. Tenemos también a mi amiga cofundadora de Words Across, la popular Vicky. ¿Cómo estás, Vic? Todo bien, todo bien. ¿Tú sientes que tu español está mejorando, simplificando, empeorando? Yo siento que el de todos, o sea, no puedo hablar del mío, pero el de todos se está simplificando un poco Muy bien. por conveniencia. Muy bien, me gusta, me gusta. Vamos a abrir este debate. Creo que es un tema bastante relevante. Algunos dirán que es porque le tenemos rabia a Bad Bunny, pero no. Amamos al conejo malo, ojo, ojo. Pero bueno, la pregunta es, ¿el español se está simplificando o se está empobreciendo? Estamos hablando peor español que antes o diferente, ¿no? Para eso vamos a ayudarnos de un clip que preparó nuestro popular Franco Espada aquí detrás de cámaras, así que vamos a verlo, vamos a ponerlo. XQ habla así de raro. Si mi uso del lenguaje te resulta extraño, acaso arisco o artificioso, entiéndase no como afectación vana, sino como ejercicio deliberado de una expresión que, aspirando a la precisión y a la hondura, se aparta del tráfago vulgar para abrazar las sinuosidades de un léxico arcano que no busca sino ahondar en la riqueza inexplorada de nuestra lengua. Y si no podéis iros todos de pijo. Pero qué boludo. Entendí muy poco. Vamos a culpar el audio del teléfono de Franco. El influencer, el Instagramer, el TikToker, YouTuber, bueno, se llama Pedrititox. Pedritox. No, Pedrititox. Pedrititox. Ok. Sí, esa fue una de las correcciones que hizo Franco al inicio, entonces... Pero sí, nos muestra más o menos cómo lo elaborado que podría ser quizás antes, ¿no? El discurso, el speech en español y cómo está cambiando, ¿no? Incluso yo lo puedo ver con mis amigos, e incluso con uno mismo, ¿no? Yo quiero, nosotros de hecho, para el que no lo sepa, Osmel y yo, de hecho, Osmel era el presidente de la asociación, ¿cómo se llama? Era el modelo de las Naciones Unidas en Mérida, en Venezuela. Sí. Ahí nos conocimos. Y, hey, hablamos de una forma bien elegante, ¿eh? La cara de Vicky. Es que no puedo cuando empiezan con esto. Eran unos señores. Vicky se burla, nos hace bullying. Eran muy nerds. Bueno, pero ahí conocimos a nuestra esposa, así que no Está es bien, nerd, ¿no? ¿sí? Bien. Todo sea por encontrar el amor. Pero bien, sí, muy interesante lo que decías. A ver, yo creo que Pedrititox, no lo conozco, pero el ejemplo que da me parece medio verborrea. O sea, Sí, o sea, una cosa es que se está simplificando o empobreciendo, que es diferente esa teoría. Y otra cosa es simplemente hablar por hablar, ¿no? Sí. Creo que muchas personas a veces caemos en tratar de adornar demasiado algo cuando lo podemos decir más rápido. Yo creo que ese es un punto bien clave porque a veces creo que no se trata de, no, ahora se está simplificando, somos más directos, lo que tú quieras. Y sí, pero a veces escucho muchos intelectuales de Instagram y eso, o incluso analistas políticos y tal. Y de verdad es como, o sea, ¿por qué tienes que decir en 15 minutos algo que pudiste decir en 3 y de una forma más efectiva, ¿no? Realmente el pragmatismo también forma parte del juego, ¿no? Creo que eso es importante. Aparte, yo diría que no solo el español, o sea, me parece que pasan todos los idiomas y antes como se hablaba en el inglés, o sea, como hablaban en la época colonial, qué sé yo, Shakespeare, era hablar un montón para decir una cosita. O también, no sé, los medios. Nosotros ahorita por WhatsApp es como que no necesitas ser muy elaborado. Que, claro. ¿le vas hoy?
rápido. Ahora, si ibas a escribir un correo hace 10 años, pues no eras tan puntual, no sé, Claro. escribías algo, hola, ¿cómo estás? Mira, era para ver Sí. si ibas a asistir. Más atrás, una carta. Aún más te expandías porque, bueno, o sea, sabías que el tiempo que iba a tardar en llegar, qué Sí. sé yo. Entonces creo que todo va así, por el pragmatismo. Claro, yo creo que tiene mucho que ver eso que mencionas, lo de la inmediatez. Tengamos en cuenta que cuando alguien escribió una carta hace 5 siglos, con suerte esperaba que le respondieran un mes después o Sí. incluso varios meses después. Tenía que lucirse más, ¿no? Tenía que mostrar más proyectar mejor esa imagen que Sí. quería que percibieran de él, ¿no? También, ojo que el léxico estaba, incluso todavía está asociado a un grado de instrucción, ¿no? A un nivel socioeconómico. Eso es algo que hay que considerar también. Y que iba a decir antes sobre todo, pero incluso hoy sigue siendo una muestra de tu estatus, ¿no? Social. Es decir, antes el uso de usar palabras refinadas, el uso de tener un léxico amplio, era como te asociaba a un grado o a una educación elevada, ¿no? Claro, o sea, sí hay una correlación entre tu Sí. elocuencia verbal y tu Sí. inteligencia general, pero en realidad no es la única No es la inteligencia única. que No es la hay, única. ni necesariamente la más importante. Hay muchas personas que tal vez no son capaces de expresarse de la mejor manera, pero son unos genios, o sea, Sí, entonces sí. y las cosas han cambiado, ¿eh? Porque ahora no solo se trata, y quiero plantear el debate, ¿ustedes creen que también tiene algo que ver con la atención que ahora tenemos? O sea, 100%. Es que el attention span de ahora es cortísimo, entonces tampoco es que uno puede... Perdón, ¿de qué era el tema de hoy? Exacto, ya la gente, no sé, nos acostumbramos a que son 10 segundos de lo que te puedes concentrar en un Claro. tema, 30 segundos como máximo, entonces tampoco ya las discusiones son tan elaboradas. Sí. Ahora, no sé. Una discusión muere muy rápido por la inteligencia artificial, que ya no entras en un debate de 30 minutos, de una hora, sino, no, ya revisé y me dijo que era esto. Y lo mataste. O sea, Claro. ha cambiado mucho las cosas de hace, no sé, 5 años para acá. Sí, el attention span, estoy pensando incluso, cuando yo estaba adolescente, yo era medio poeta, y me gustaba eso. Ah, bueno, pero ¿qué hago? Sí me gustaba, era un joven. Yo no sé un cómo yo joven era chévere. amiga tuya a esa edad. Yo tampoco, pero no. Y siento que ahorita serían más difícil, o sea, digo, pero no sé si sería un recurso incluso, o sea, Pero ¿sabes? Como- mandabas esos poemas, lo Sí, sacabas sí, a sí. la luz. No, pues A las mujeres que a la- cortejabas. a las damiselas. A las damiselas de la corte. Exactamente. Pero sí, no creo que sea algo que pueda sobrevivir hoy, ¿eh? Mira, si hablamos con frases más cortas y más muletillas, ¿es degradación del idioma o adaptación al medio? Sí, creo que esto es justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Creo que es adaptación. Acá Franco nos ponía un dato interesante que era de que un estudio encontró que la longitud promedio de las oraciones en comunicación online se redujo más de un 30% en las últimas décadas. Por supuesto, esto tiene que ver también con las plataformas que usamos. Sí. Por ejemplo, no es lo mismo una caja, una hoja de papel, por ejemplo, en la que tú puedes escribir determinada cantidad de caja, palabras. Y otra es, no sé, un tweet, ¿no? Que empezó con 140 Sí. caracteres y ahora más, o algo en Instagram, o una página web. Entonces, yo creo que es adaptación al medio, aunque sí hay algo de degradación. Pero, ¿qué Sí. pasa? Yo lo que creo es que hay esa degradación o analfabetismo o falta de educación siempre ha existido. O sea, simplemente que antes no tenía Sí. alguien que tal vez vivía aislado de la sociedad, de las grandes ciudades y que nunca fue a la escuela o a la universidad, no tenía un teléfono para, no sé, para hablar o para escribir. Entonces ahora eso es mucho más evidente. Entonces yo creo que no es solo no es que haya mayor degradación necesariamente, sino que es más evidente cuando alguien no habla bien el idioma y
todas las personas en el mundo lo pueden ver. Sí. Sí, pero esto de las abreviaciones sí salió mucho cuando empezaron los mensajes de texto. Los mensajes de texto, me siento viejísima hablando de esto, pero los mensajes de texto también te limitaban la cantidad de caracteres o después tenías que verdad. usar otro mensaje, entonces ahí empezó XQ, significa esto, carita. ¿Es verdad? Sí. Wow, Pues, la vejez. me pregunto, esta no de gradación, el tema de las abreviaciones, las muletillas, las frases cortas, puede que incida negativamente en el proceso de aprendizaje de un estudiante. O sea, o ya, y lo digo porque también en estos días de nuevo, Virginia estaba escuchando La Injuriosa y ella hablaba de cómo, bueno, no es que lo estás aprendiendo mal, lo estás enseñando mal, pueden haber vicios, sino que ya eso es el idioma, o sea, es lo que es. Sí, partamos que el idioma es un ente vivo, ¿no? Y siempre va a estar Exacto. en constante crecimiento y evolución. Y por eso si hoy en día se usa eso, pues ya es parte del idioma. O sea, la Real Academia Española y las instituciones que regulan, entre comillas, el idioma, en realidad siempre llegan tarde. O sea, ellos Ajá. están tomando nota de lo que ven que pasa en la televisión, Sí. en la literatura, en la calle. Entonces realmente no hay manera de controlarlo. Así que la mejor manera de aprenderlo y adquirirlo es realmente viendo lo que pasa en la calle, ¿no? Y como aprendiz, ¿cómo haces para poder seguir este ritmo, ¿no? Porque de alguna manera no estás en la calle, ¿no? De alguna manera sigues quizás con tus clases, pero con tus libros. ¿Cómo hago para yo mantenerme al día, para yo poder mantener el ritmo, ¿no? Y no quedar de alguna manera como un aprendiz old fashion, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? Es que no sé, porque por lo menos pienso en alguien que ve sus clases en línea, Ajá. en vivo, y ahí no siento que haya tanta degradación del idioma, porque nosotros Incluso seguimos, desactualización, ¿no? pero seguimos hablando más o menos igual, sí, que quizás ahora el attention spam y esto que conversábamos, pero no es tan notorio, creo, y vas a poder keep up. Ahora, si nos referimos más a esta parte escrita, yo creo que tiene que surgir natural, no es como que vas a venir a una clase a decirle, oye, mira, enséñame cómo las abreviaciones y tal, sino en conversaciones, con amigos o en foros o en lugares donde te comuniques, vas a empezar a verlos y los vas a empezar a aceptar. Ojo que sí hay un fenómeno bien real, bien notorio que nosotros hemos visto de enséñame el español De la calle. dominicano, Oh, boricua, el de Bad ok. Bunny. Mm. Y ese es un tema interesante, ¿eh? Porque a veces no es, y lo he escuchado de varios de nuestros tutores, como que a veces los ponen en una situación incómoda, ¿no? Porque, primero, nosotros no somos boricuas. Bueno, no, ninguno es boricua, ¿verdad? O sea, digo, Lo peor de es los que lo tutores, dudó, digo, de lo los dudó tutores. por un segundo. No, pero me encantaría. ¿Te Necesitamos meter encantaría tutores. ser boricua? No, me encantaría tutores, más tutores, Sí, más a mí variedad. también. Estoy buscando. Dominicanos, boricuas, del Caribe. Pero, digo, ¿cómo mantener el ritmo cuando... Y quizás entramos a otra discusión, ¿no? ¿Es el español que ahorita está comunicando Bad Bunny hacia donde se dirige toda la lengua? O, no toda, pero parte de ella. No lo sabemos, pero yo creo que depende de la parte demográfica también siempre, ¿no? Ujú. Si hay un grupo social que se vuelve mayoritario, pues obviamente va a tender a predominar eso, ¿no? Entonces, no sé, si hay más de todos los países que hablamos español, no sé, tal vez crece más la población de España o de Centroamérica, pues tal vez ellos van a poder, y obviamente si acompañan fenómenos económicos como que haya Sí. buena televisión, industria de la Sí. televisión de esos países, pues eso va a tender a influenciar a los demás hablantes. Por eso es que, bueno, creo que lo hemos hablado en otros episodios, hay jóvenes en España que están usando términos y palabras de Centroamérica, de Sudamérica, cosa que no era antes posible. Y incluso algunos españoles se sienten ofendidos por esto, como que, no, se está
caribeñizando el español, el español castellano, que siempre me parece sí, la verdad no entiendo a veces cuando mucha gente habla de, no, que el español castellano, que el español tal cosa, como si tú los pudieses separar. Sí. Realmente el idioma... Son entes vivos. Son entes vivos y tienen mucho de muchas otras cosas, ¿no? De otras culturas. Fíjate la globalización, que en todos los aspectos te va después, como que te va uniendo, y sí, va a ser muy difícil después separarlo. También pasaba pasa con los programas para niños, que siempre usan como un lenguaje que no es el que se usa en la casa. Entonces Recorcholis. los niños como, ¿y mis calcetines? ¿Y este niño de dónde salió? Pero sí, igual vamos a ir adaptándolo y va a mutar. Ahora, respecto a la pregunta, dice, bueno, una pregunta que nos sugiere Franco. Antes se hablaba mejor. Vamos a ver un video que preparó producción, el popular Espada aquí. Vamos a ver. No. A las 4, a las 7 es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué es lo mismo? Y porque sí, son 3 horas de diferencia. A las 4 de la mañana ya es retarde. Lo mismo a las 4 que a las 7. A las 4 se pone bueno recién. No lo pueden cerrar cuando está bueno. ¿A qué hora vas como habitualmente a una Aquí la llego y a las 2. ¿Todas empiezan a esa hora? Sí. Y me parece que está mal. ¿Por qué está mal? Y porque, digamos que la gente que quiere hacer fiesta, que quiere tener una buena onda, que la tenga hasta cuando quiera. Bueno, yo pienso que está re mal porque si no hay colectivos a esa hora se quedan todos en la calle. Pienso que es una manera de censura. Sí, no, yo creo que la pregunta es, antes se hablaba mejor italiano, porque, ¿qué notan ustedes? Yo noto que de verdad se habla bastante italiano. Tiene un tono, incluso, hey, ojo. Pero, que no sé, también depende a quién agarres en la calle. O sea, Claro. hay gente que simplemente habla mal y pudo haber hablado mal hace 50 años también. No, yo creo que hablan bonito, pero medio italiano. ¿Crees que hablan bonito? Claro, es que son fenómenos demográficos también, ¿no? En México se vivió mucho cuando muchas personas del interior fueron a vivir a Ciudad de México, entonces obviamente el acento de la Ciudad de México se vio expuesto a muchas otras palabras y de otras regiones del país. Y así ha pasado con Argentina, donde ha habido muchísima migración, que en primer lugar ese acento que conocíamos como porteño autóctono, en realidad era un acento que fue expuesto a migrantes italianos. Sí. Y después ha sido expuesto a migrantes de otras nacionalidades del continente. Entonces va evolucionando, pero no es como que había... el original era... Porque es que en 50 años podemos decir, no, el original era el que tenía palabras venezolanas, porque hay muchos venezolanos en Buenos Aires. Sí. Entonces, en realidad, no hay tal cosa como uno original, ¿no? Sí, y sobre todo estigmatizarlo, decir si algo fue mejor o peor, está en contextos diferentes, ¿no? Y en todas partes del mundo. Creo que, y tú tocaste un punto bien interesante, ¿no? La exposición que ahora tenemos, o con un mundo más globalizado ahorita, poder que nos impacte el español en Puerto Rico, o el de España, o el mexicano. Yo no sé qué va a terminar hablando Emma, tu sobrina, o Pobre, Santi. ya está muy confundida ella. Sí, pero yo creo que irnos a que se hablaba mejor, complicado, controversial. Yo diría que no. ¿Tú cómo Yo lo diría ves? que si nos vamos mucho más atrás, sí, se hablaba mejor, se hablaba más bonito. Nada más lindo. Pero quizá es que el lindo es subjetivo, el bonito es subjetivo Sí. y el mejor es subjetivo, ¿no? Como lo que uno quiere romantizar. Puede que eso sea más algo de nostalgia. Sí. O sea, quizás no es que se hablaba mejor, quizás que uno siempre ve el pasado con nostalgia, ¿no? Porque Qué romántico. Volvió a las épocas de Juan el poeta. Juan el poeta. Sí, no, claro. Y también antes había mucha, o sea, durante décadas, en el siglo XX, por ejemplo, hubo fenómenos como el realismo mágico, que realzaban un poco la literatura en español, en Argentina con Borges también. Y tal vez ahora esa parte de la literatura ya no se ve tanto, y entonces uno dice, bueno, tal vez como que
los exponentes de nuestro idioma son todos artistas, Sí. más de música, de música urbana, o actores, actrices, y no vemos tantos exponentes en la poesía y ese tipo de cosas. Entonces, sí, podemos decir que... Solo Juan. Solo Juan. Entonces sí, podemos decir que, ok, está bien, no hay tanto arte o poesía, pero no quiere decir que sea más feo. Sí. Yo no lo creo. La gente, de verdad hay algo que dice, mucha gente dice, todo tiempo pasado fue mejor, y yo creo que eso es bullshit. Yo creo que eso es mentira. O sea, Sí. la verdad es que como está cambiando el mundo, bueno, obviamente con sus cosas, ¿no? No es que no estoy diciendo que hoy estamos perfectos, pero vamos mejorando, vamos mejorando. Ustedes, por cierto, en los comentarios, ¿cuál es su perspectiva? Ustedes que están aprendiendo, coméntenos. ¿Sienten que de repente se complica un poco más con todas estas variantes? ¿O les encanta como el español de hoy? ¿Cómo ven el desafío en el futuro, no? Creo que esa parte es interesante. Tal vez sea difícil para ellos porque antes Bueno, no hablaban pero- español. Pero, ¿cómo hacen, no? Porque creo que ahorita es complicado keep up con el ritmo, la cantidad de variantes del español. De repente escuchas contenido boricua y argentino y mexicano. Claro. Interesante. Pero bueno, señores, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Words Across Spanish Podcast. Chao. Adiós.